pasas media hora hablando con un crack de la gestión mundial. Preséntame por encima y con eso bastante. Mejor entrar en faena. Hola, conmigo tengo esta noche un invitado muy especial. Está Emilio Gómez. Lo voy a presentar un poco brevemente porque él ha pasado muchos años como consultor de empresa y sus últimos proyectos están muy relacionados con los hospitales de Humana, con la gestión de hospitales de Humana, donde han sufrido o están sufriendo, depende de a quién lo preguntes, procesos de consolidación similares a los que los veterinarios estamos viendo en los mercados, ¿de acuerdo? Por eso creía que interesante que nos aportaran un punto de vista de un ámbito similar a la veterinaria, como es la salud humana, y que nos diera ideas para mejorar nuestros centros veterinarios. Así que, Emilio, lo primero y más importante, en estos tiempos tan raros, ¿todo bien por vuestra parte en este año tan especial? Pues buenas noches a todos y afortunadamente bien, todos bien. En lo personal y en lo profesional, pues con limitaciones, pero bueno, seguimos trabajando y seguimos haciendo cosas, así que muy bien. Perfecto, no, si nos pasa, si en realidad hemos montado ahora las oficinas en casa y por eso es buenas noches, porque ya se nos ha hecho de noche y demás, así que le agradezco mucho. Bueno, vamos a ir un poquito al grano, porque lo primero y más importante, trabajas para Singular Solving. Me encanta el nombre, te lo digo ya, si me hubiera ocurrido antes, te lo hubiera robado. Y se define por la resolución de problemas complejos. Sí. Una pregunta fácil. ¿Los problemas de gestión de los hospitales son complejos de descubrir y tienen soluciones sencillas o son sencillos de descubrir, pero las soluciones son muy complejas? Los problemas de los hospitales son complejos en todos los aspectos. La gestión de la salud es lo más complejo que existe. No hay otro sector que sea más complejo que la salud. De hecho, Peter Drucker, el famoso gurú, decía que los dos sectores más complejos que había era la gestión de la salud y la universidad. Probablemente en la universidad pues, tuvo muchas discusiones con personas con muchos conocimientos y con mucho ego y por eso lo dijo. Pero yo creo que el más complejo es la salud. Es evidente que las emociones están a flor de piel, nos jugamos la vida, hay muchos profesionales formados, es muy difícil medir la calidad, como sabe uno si el corte con el bisturí está bien hecho o mal hecho, es muy difícil el automatizar los procesos porque hay mucha personalización, entonces al final son sistemas muy difíciles de prever y por lo tanto sistemas que nos requieren el máximo. En el caso de la veterinaria ocurre igual que en la humana, no hay diferencia. Yo recuerdo comentando este tema en mitad de un proceso de estos de integración, que te cae la tarde y la noche y estás allí con líos, y ya cenando, recuerdo alrededor de una taza de queso, me acuerdo que un médico de humana, me decía, pero Emilio, la veterinaria no es tan compleja, porque los pacientes son mucho más sufridos. Yo, pues es verdad, las mascotas son entrañables y yo he visto a perros que les han hecho perrerías, pero que llega a la veterinaria con una chuche y entonces el perro le lame y todo. Digo, pero realmente piensa, le decía yo, que por lo que yo estoy viendo, pues realmente los que crean los problemas no son los pacientes y menos los que están graves. Los que están graves hacen todo lo posible, colaboran todo para curarse. Los malos son los familiares y demás. Entonces, claro, eso hace que no haya grandes diferencias. Por lo tanto, la respuesta es sí, máxima complejidad y tanto en veterinaria como en humana. Y el problema que tienen los sistemas complejos es que no podemos prever lo que va a pasar. Es lo que decía un entrenador de fútbol que decía, oiga, y le preguntaban, ¿y qué sistema sigue usted? ¿Por qué no sigue este otro? Dice, no, si yo de entrada pongo a los jugadores de una cierta forma, pero luego se mueven. Y luego te expulsan a uno, te meten un gol, en fin. Entonces, eso es lo que hace que la gestión sea muy compleja y que requiera lo mejor de nosotros mismos. Pero también es un reto apasionante, es algo intelectualmente un auténtico desafío. No, tienes toda la razón. Oyéndote hablar es exactamente lo mismo. La personalización alrededor de la figura del doctor, lo complicado que es que si sacas una pieza de la ecuación, el resto del puzzle funcione. Entonces, me parece muy interesante. Y hablando de conceptos interesantes, uno que he visto creo que en tu página web, que es la
especialización en el desarrollo de la demanda. Sí, sí. Podría pensarse que al ser medicina humana no habría problema, es decir, tú estás enfermo, vas al médico, no habría necesidad de generar demanda. Y sin embargo, te encargas tú de generar estrategias centradas en el cliente paciente. Sí, sí, ¿Cómo sí. podemos los veterinarios aprender de esto? Claro, es que en humana la generación de demanda es un gran problema, porque todos conocemos el efecto clínica Mayo, por ejemplo. Si uno tiene una enfermedad muy grave, pues clínica Mayo, o quien digo clínica Mayo por no decir a alguien cercano y que algunos se puedan molestar. Entonces, pero bueno, todos sabemos que para tal problema, pues hay tal especialista que es el mejor. Entonces, ahí la generación de demanda parece que es sencilla, pero ¿cuánto tienen que haber trabajado en la Clínica Mayo o los especialistas más prestigiosos que hay para que después de muchos, muchos años de esfuerzo, de estudio, de práctica, de trabajar día y noche, lleguen a ser apreciados así? Entonces, el problema de la generación de demanda es un problema muy difícil en humana. De hecho, el otro día, por casualidad, me encontré en un agregador, de estos que entran para buscar médicos a un coste muy bajo, me encontré a un dermatólogo muy prestigioso. Y la razón de fondo es que los médicos, incluso los famosos, tienen miedo a que no vaya la gente a su clínica. Y por eso están en agregadores ahora, y por eso se han desarrollado tanto los seguros de salud, en los cuales médicos muy prestigiosos están pasando consulta por muy poco dinero. Entonces, la generación de demanda es un problema complejo. Y, de hecho, una de las razones por las que estoy en Singular Solving con mis compañeros es porque, siendo apasionados de los problemas complejos, de alguna manera la vida nos ha ido llevando a que lo más complejo de una empresa es la generación de demanda. Porque, claro, para llegar a conseguir la demanda, aguas abajo, aguas arriba, tienes que haber trabajado mucho. El médico que es un figura en su campo, pero en condiciones normales tienes que trabajar alrededor de conseguir una propuesta de valor que sea realmente de valor para los clientes, que los clientes la perciban como tal y que estén dispuestos a pagar por ella. Y entonces ahí hemos trabajado muchísimo en humana, sí. No, me parece muy, muy interesante ese concepto de generar demanda. Y al hilo de generar esa demanda viene un concepto que está muy utilizado y creo que muy mal usado, que es el tema de la especialización o incluso la diferenciación, ¿de acuerdo? Para mí uno de los grandes retos en la veterinaria es la diferenciación, ofertar servicios que sean desde el punto de vista del cliente verdaderamente diferentes. ¿Qué nos puedes recomendar para conseguir generar esa demanda, esa diferenciación? ¿Es un proceso sencillo? Es decir, me levanto por la mañana, cambio la página web y ya está, o requiere pasos y requiere algo más de trabajo? Requiere más y requiere mucho más. A las personas y al cerebro, que es un gran ahorrador de energía, lo que más nos gusta son las soluciones sencillas para los problemas complejos. Son miles de años de evolución. Nuestra evolución se ha basado en nuestro éxito evolutivo en que le hemos dedicado mucha energía al cerebro en vez de a otras cosas, pero claro, el cerebro tiene que ahorrar energía, por eso hay sesgos, por eso hay prejuicios y demás. Y por eso el cerebro quiere soluciones fáciles, pero no existe. Y en los problemas complejos, además, haces algo y muchas veces es contraproducente. Con lo cual no hay las respuestas mágicas. Lo que sí hay es que es verdad que si lo trabajas bien, consigues resultados. Eso es cierto. Y en humana se ha avanzado mucho en algunos aspectos y no tantos en otros. Por ejemplo, en el aspecto clínico, y el otro día reflexionaba yo sobre ello con unos compañeros, cuando se habla de la medicina de las 5 Ps, que unos autores te hablan de 5 Ps, otros de 3 Ps, otros de 7 Ps, todas las Ps que quieras, pero al final la P de personalizada es inevitable. O sea, necesitas algo personalizado, lo que tú decías, que el cliente lo perciba como algo para él, algo diferencial para él, algo que él necesita. Y a lo mejor no es muy sofisticado, pero es justo lo que él necesita. Entonces, la personalización es fundamental. La medicina preventiva, más vale prevenir que curar, eso que decían las abuelas, pues es totalmente verdad. Y claro, como la vida está muy achuchada, pues es que si no previenes, luego los costes son tan grandes que es que no te lo van a poder pagar. Entonces, es otro. La medicina predictiva, que esto en humana funciona mucho en base a características genéticas,
y luego tratamientos personalizados de acuerdo también pues con las condiciones que tienes, en cánceres y tal. Entonces, bueno, todo lo que se pueda predecir y pues también. Y luego ya hay más PET, pues como participativa, poblacional, que yo creo que ya tienen menos importancia. Pero todo lo que sea reflexionar sobre esto en el campo asistencial veterinario es fundamental. Y luego en el campo de la gestión, yo volvería a hablar de la personotecnia, que es como la personalización, pero en plan científico, es decir, estudiando de manera fría, de manera objetiva, de manera rigurosa al cliente con datos. Y con datos no significa que tengamos que tener unas bases de datos de millones de registros. En una clínica, el veterinario que es sensible y que sabe por lo que está pasando su cliente, está en un lugar idóneo para conseguir darle lo que no paciente, sino que lo que ese cliente necesita. Entonces eso a lo mejor no se le puede dar, a lo mejor claro, como un veterinario está acostumbrado a curar, pues tampoco le da tanta importancia, pero la realidad es que eso es fundamental. Y de hecho ahora cuando están proliferando los negocios D2C o Direct to Consumer, directo al consumidor, al final es nada más que eso, es las empresas que intentan llegar a su cliente. ¿Cuántos fabricantes no consiguen éxito porque los que conocen al cliente son los supermercados, por ejemplo? Pues aquí, afortunadamente, el veterinario está en contacto con el cliente y está además en un momento sensible. Es verdad que es más difícil, pero tiene la posibilidad de personalizar ese servicio. Y luego ver, a partir de ahí, pues ya cosas concretas. En humana, en la privada están funcionando muy bien los presupuestos cerrados. Es decir, vamos a hacer tal tratamiento y usted tiene una garantía que le va a costar 800. Es dinero, pero guárdelo usted o ahórrelo, financielo, lo que sea, que va a ser eso exactamente. Y eso, si está asociado a la prevención en casos de crónicos, pues se pueden hacer programas con costes muy razonables. En humana ahora se está viendo también aprender también de otros sectores. Por ejemplo, el otro día llego al restaurante, me siento con dos compañeros a comer y de repente llegan tres jovencitos, se sientan después y de repente les empiezan a atender. Entonces piensan lo típico, oiga, que yo he llegado antes. No, ellos con una app habían visto el menú y ya le habían dicho al restaurante que iban a ir 3 a tal hora y que además iban a llevar un menú para otro. Entonces, claro, es que el servicio es muy bueno porque eran 3 jovencitos de banca de inversiones. Entonces, con mucha prisa, bajan, se encuentran con la comida ya preparada y mientras están ellos comiendo, les preparan la comida para el cuarto para que no le llegue fría. Entonces, claro, esas ideas se pueden ir llevando de humana a veterinaria y también de otros sectores, como es el sector de retail, en el sector de las tiendas, a veterinaria. Se pueden hacer muchas cosas. Pero no es sencillo, hay que pensarlo, hay que mirar alrededor y hay que buscar cómo lo puedes adaptar a tus clientes y a tu situación. A ver, aquí voy a romper una lanza, para eso estamos tú y yo, para tener esas ideas y ayudarlas a poner en marcha. Tampoco, pero bromas aparte, hay varias cosas que esta respuesta, Emilio, hace todo el esfuerzo que lleva a organizar esto, porque cuando has dicho, no hace falta que sean soluciones complejas, sino que el cliente busca soluciones simples. El hecho de la medicina preventiva, los planes de screening, que es todo el plan de vida, que es una cosa que yo le pongo mucho énfasis, es decir, todo lo que has contado realmente se puede traer a la veterinaria y lo que sí que te voy a pedir ahora es que me vas a tener que enviar algo eso de las 4 Ps, las 7 Ps de la medicina, porque quiero digerirlo para ver cómo lo aplicamos a la veterinaria. Así que... Pues es muy interesante. Te lo voy a mandar y te mando algo y con lo que vayas pensando y contrastando con veterinarios lo seguimos hablando. Porque claro que eso va a dar mucho juego. Es que esa es la idea. El gran problema es que pensamos que la veterinaria es una ciencia o un arte incluso que es estanco, que no puede beber de otras fuentes y sin embargo vemos en humana que tenemos que aprender de humana del sector de las compras, del sector de hostelería, porque las ideas pueden salir de cualquier parte, así que te tomo la palabra y cuando me lo haya investigado lo volvemos a charlar si me lo permites. Sí, a ver,
terminando este 2020, que es un año extraño donde los haya, y esta pregunta la estoy haciendo en todas las entrevistas, las crisis funcionan como catalíticos, aceleran los cambios. De los cambios que estamos viendo, ¿cuáles crees que se quedarán y cuáles serán una moda pasajera? Por ejemplo, hay una que me viene a la cabeza, que es la telemedicina, que parece que es algo nuevo de este año y que lleva muchísimo tiempo en humana, muchísimo tiempo en veterinaria, pero no lo sé, tú de estos cambios que estamos viendo, en general, ¿cuáles crees que quedarán y cuáles son los que desaparecerán? ¿Seguiremos pidiendo Amazon o no? Sí, no, el tema digital iba a llegar y lo que ha hecho esta crisis es simplemente acelerarlo, porque además muchos de los que nos han podido adaptar, de los que no han dado respuesta, simplemente han desaparecido y ya simplemente no están ya no están en la ecuación, ¿no? Entonces todo el tema digital, ese indudablemente está para quedarse. Se han roto muchísimas barreras y en el caso de Humana, muchas, pero porcentajes muy altos de consultas se están haciendo mediante telemedicina, en la privada y en la seguridad social. Entonces, al final, probablemente haya un poco de efecto péndulo y cuando se haya superado esta pandemia, pues probablemente disminuya un poquito, pero desde luego vamos a quedarnos mucho más cerca de lo que estamos ahora que de donde estábamos antes de que llegara la COVID-19, porque realmente es que son los tiempos. Es que el mundo está interconectado y es una manera de dar mucho mejor servicio y además con un coste razonable, porque, claro, el hecho de la consulta física pues al veterinario le requiere mucho tiempo, le requiere mucha dedicación y mucho estar allí. Y el tema y la presencia digital pues te permite dar un buen servicio con un coste razonable. Déjame interrumpirte ahí, que hay una cosa que te quiero preguntar. Porque me lo has dejado muy fácil. Tú que te dedicas a esto de la gestión en Humana, ¿qué tiempo pasan los doctores con sus pacientes en una consulta? Poco. Pasan poco tiempo con los pacientes y no solamente en la pública, también en la privada. Y claro, la cuestión es que en la pública pues hay mucha carga asistencial, hay muchos pacientes y hay que tratarlos. Y si no, y además es que el médico se encuentra con que si les dedica más tiempo a los pacientes, pues le va a aumentar la demora en las nuevas citas. Entonces, el médico intenta conseguir atender al mayor número posible de pacientes. Y en la privada, como está dominada por las aseguradoras que pagan poquito, y ahora que se empieza a hablar de aseguradoras para veterinaria, pues probablemente sería bueno que los veterinarios buscaran la manera de que no se llegara a terminar en algo como en Humana, con tanto poder para las aseguradoras en comparación con las clínicas pequeñas, pues entonces ahí también ocurre que no hay posibilidad de hacer consultas muy largas. Entonces, claro, depende mucho del médico, depende mucho de la especialidad, depende mucho de muchísimas cosas, pero la verdad es que los tiempos son cortos. O sea, a lo mejor una consulta de 10 minutos hay muchísimas. No, por eso te decía, disculpa que te haya interrumpido, porque es un tema que hemos hablado, porque siempre se tiende a pensar que calidad o la privada o lo que sea, como te pagan, tienes que estar mucho tiempo y la realidad es una distinta. Además, realmente tenemos un poco que pasa como que ahora está pasando mucho con el teletrabajo, con el presencialismo, que esto en España era cuantas más horas, mejor, ¿no? Entonces pasa igual con las consultas, lo que importa es que el tiempo con el médico sea un tiempo de valor y que resuelvan el problema que tienen. Y evidentemente hay casos que se tuercen y que habrá que dedicarles no media hora de consulta, sino que el médico tendrá que acabar la consulta, preguntar a compañeros, investigar y demás. Pero muchas, las que van en protocolo y las que van de acuerdo con normal, pues realmente pues pueden ser rápidas. O sea, que es cuestión de organizarlo bien, ¿no? Y luego iba a comentar el caso de uno que viví yo en un hospital de Vigo. Recuerdo que estaba funcionando muy bien en la especialidad de traumatología, que después de la intervención, para reducir visitas y consultas y tal, el personal de enfermería, que muy importante, que había estado en contacto con la persona operada, hacía el seguimiento domiciliario por teléfono. Entonces había poco internet y tal. Entonces aquello tuvo un éxito enorme. Y yo personalmente lo he ido comentando en sitios, y allí donde lo comento,
muchos lo han ido adaptando y la verdad es que todo el mundo me dice, José, tiene una respuesta estupenda, da un servicio maravilloso y el coste es pequeño porque es en huecos llamar y tal, ¿no? Entonces, claro, ahora con el Zoom, pues claro, una revisión de una cirugía de un perrito, pues a lo mejor algunas tendrán que ser en la clínica, pero el normal se puede hacer por una consulta de telemedicina. Entonces, y cuestiones ya que van más planificadas, más preventivas y tal, se tiene la posibilidad de dar un servicio muy bueno con un esfuerzo moderado. Me parece muy, muy interesante el tema del seguimiento, de cómo ese tipo de contacto más personal igual hay que delegarlo en el equipo porque el veterinario quizá tiene que tener otro rol. Me parece muy, muy interesante aprender de el llamar al día siguiente o cosas por el estilo, que en humana también lo encuentro todavía un poco como de sorpresa. Que no es... Emilio, muchísimas gracias, pero la última pregunta que te quiero hacer, seguro que me dejo muchas, pero ya hablaremos más veces. ¿Qué deben hacer los veterinarios para parecerse más a los proveedores de servicios sanitarios de Humana? ¿Qué cambios crees tú, que conoces un poquito el sector de la veterinaria, conoces mucho el sector de Humana, qué cambios deben hacer en sus centros para que esas estrategias tengan éxito? No solamente vale con decir nos ponemos el uniforme, nos hacemos la foto, sino qué estrategias, qué sistemas tienen que implementar. No lo sé, ¿qué crees tú? Yo creo que todo pivota alrededor de la palabra confianza. Entonces, lo que hace a este sector, sea humano, sea veterinario, distinto de otros, es el dominio absoluto de la confianza. O sea, el hecho de conseguir que el dueño de un gato, de un perro, cuando ve que el gato o el perro está malo, que sepa que puede confiar en el veterinario y que le va a resolver el problema, eso es fundamental. Entonces, para conseguir eso, está la línea clínica, que además, por lo que has comentado, Nacho, pues puede ser toda una línea de reflexión y de trabajo de las PES, la personalización, la prevención, etcétera. Y luego, en el aspecto de gestión, lo que es la filosofía esta de llegar directo al cliente y lo que es la personalización. Y la personalización, aunque me repito un poquito, no es dar cosas muy sofisticadas necesariamente, ni cosas nuevas todos los días. Es aquello que el cliente necesita. Esas serían pues un poco mis dos grandes líneas. Y luego, pues un poco como comentario adicional, pensar que esto no es un destino, que esto es un viaje. Y que es un poco como la vida, que al final las grandes ventajas de las empresas no es lo que hacen, porque vemos cómo desaparecen todos los días, sino que la gran ventaja de algunas empresas es cómo son capaces de adaptarse a un entorno cambiante. IBM era una empresa líder hace un montón de años y sigue existiendo. Y Microsoft está aguantando fenomenalmente. ¿Y qué ha sido de Kodak o de Blockbuster? Probablemente la gran diferencia no sea tanto lo que hacen, sino que cuando el mundo cambia, ellas se saben adaptar. Y esto requiere pues tener mentalidad de viaje. No he llegado. Cada día es un día nuevo y es un día que es un reto y claro, una dificultad también. Totalmente de acuerdo. Sí, en realidad el tema de la adaptación, de los cambios, yo llevo unos cuantos años intentando contar cosas a los veterinarios y de la misma manera que yo he ido adaptando lo que cuento a los tiempos que van cambiando, ha habido cosas que se prueban ciertas y otras que no, pero si no se hace nada, lo más normal es que te quedes obsoleto, es decir, el que no se mueve, el que tiene el mismo negocio 5 años más tarde, ya está anticuado, es decir, tú tienes que ir adelantándote. Sí. Pues ha sido un placer enorme, Emilio. Te voy a dejar que nos dejes una última reflexión antes de yo cerrar, pero de verdad me ha parecido muy, muy interesante. Desde luego, el tema de las similitudes entre humana y veterinaria es enorme, pero también las diferencias son bastante evidentes, a pesar de que no lo parezca, no a nivel clínico, sino de gestión. Pero bueno, claro. Emilio Gómez de Singular Solving, soluciones sencillas a problemas complejos no existen, sino que los problemas son complejos y las soluciones también. Déjanos un último pensamiento. Sí, pues en esta línea, como la vida es compleja, las soluciones son complejas y eso requiere trabajarlo, requiere pensarlo y a lo mejor un tema que no ha salido, bueno, has apuntado tú algo, es trabajar en equipo. Y entonces se está viendo en todos los temas que se están tratando ahora de resolución de problemas complejos que es bueno tener
trabajando para resolver un problema complejo gente de todo tipo. Y ya no hablo solamente de gente de ciencias y de letras, sino gente que es más organizada y más planificada y gente que es más intuitiva. Gente a lo mejor más, en fin, de distinta forma de pensar y de distinta forma de ser. Entonces yo aquí pues terminaría que como la veterinaria clínicamente es el mismo reto que la humana, en el aspecto de gestión se puede beneficiar de experiencias de humana adaptando aquello que sea interesante, también de otros sectores, y entonces pues en esa línea ir trabajando para ir mejorando. Yo no tengo nada más que añadir, más que darte de nuevo las gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, Emilio. Espero vernos este 2021 porque Sí. tengo muchas ganas de seguir aprendiendo de ti. Cada vez que hablo contigo aprendo mucho. Es una cosa que me pasa, que además me encanta pasar ratos contigo y a ver qué soluciones de humana podemos traer a la veterinaria. Pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por haber visto toda esta serie. Vamos a seguir trayendo contenido antes de final de año, estar atentos. Gracias por contestar a la encuesta. No olvidéis darle un like si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes y nos vemos. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo. Las entrevistas tienen menos tirón que cuando haga otras cosas. Es muy curioso esto del YouTube. Sí.